Ahora puedo retornar un poco a lo que estaba. Sí, por supuesto. A ver. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, dijimos, y si no lo dijimos, estamos repitiendo ahora. Esta es una manera de organizar los promedios de los tratamientos. Después que hicimos la prueba de F y rechazamos la hipótesis nula que dice que hay diferencia entre los promedios de los tratamientos, entonces calculamos cada uno de los promedios de los tratamientos, los ordenamos de mayor a menor y los presentamos en una tabla como esta. Entonces, una tabla de doble entrada donde arriba tenemos entonces los promedios ordenados de mayor a menor y en la primera columna también los promedios ordenados de mayor a menor. En el cuerpo de la tabla, ¿sí?, aparecen entonces las diferencias entre los promedios que están arriba y los promedios que están al costado. Como estamos hablando de diferencia de a par, entonces tenemos acá, como tenemos 5 promedios, fíjense ahí abajo aparece la cantidad de diferencias que se calculan, entonces, que son 4 y 3, 7, 10. 10 pares de 10 diferencias de a pares, deberíamos decir, entre los promedios de los tratamientos. ¿Cuál es la cuestión ahora? La cuestión es hacer una especie de comparación, de verificación de estas diferencias observadas con los valores teóricos propuestos por los distintos autores, con el concepto de, básicamente, de eso que se llama mínima diferencia significativa, que es un poco lo que proponen los diferentes autores. ¿Cómo calculamos la mínima diferencia que tendría que haber entre los promedios de 2 tratamientos para considerar que esa diferencia es significativa, se dice? O que rechazamos la hipótesis nula de que los promedios son iguales. Sería otra manera de decir un poco lo mismo. Bueno, para cada una de estas pruebas, entonces existe como una fórmula que vamos a tener que ir aprendiendo a usar. Esas fórmulas habitualmente contemplan un valor tabular que fue generado por el autor del test. En el caso de la prueba de Tukey, el valor tabulado se llama Q. ¿Sí? Y que se busca acá, están un poco los parámetros que se consideran: el número de tratamientos, dice acá aparece el valor B corta, que sería el número de grados de libertad del error experimental. Esos valores los sacamos de la tabla de análisis de variancia. Y el alfa, después dice el número de repeticiones de los 2 tratamientos. Si este número de repeticiones son iguales, seguramente esta fórmula se sintetiza un poco. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a aplicar un método? Tenemos que calcular, en el caso de la prueba de Tukey, hay como un solo valor para alfa 005 y hay un solo valor para alfa 001. Con esos 2 valores se prueban un poco la significancia de estas 10 diferencias de a pares que se determinaron en esta tabla. Entonces uno, después que calculó con la fórmula esa los valores críticos, entonces va haciendo como una comparación. Suele ser habitual usar un asterisco cuando la diferencia es mayor que el valor crítico de Tukey a nivel del 5%, y se suele usar 2 asteriscos para indicar que la diferencia es significativa a nivel del 1% también. En otros libros aparece como no significativa, significativa al 5% y significativa o altamente significativa, se suele decir, cuando es mayor que el valor crítico a nivel del 1%. Bien. Se me ocurre que con esto como que queda planteada la idea. Después ya vamos a hacer un ejercicio con los datos de ese mismo. Todo mayor que el valor T de alfa o el valor crítico de Tukey es considerada significativa al nivel de alfa. Es un poco lo que estábamos diciendo. Otra prueba que también se aplica exclusivamente a diferencias de a pares de promedios de tratamiento es la prueba de Duncan. Esta prueba fue propuesta por otro autor
tiene una aplicación semejante, aunque tiene a su vez algunas diferencias. Esta es la fórmula para calcular el valor crítico de Duncan. Dice ahí DU, ZU, el desvío estándar del error experimental, que sería la raíz cuadrada del cuadrado medio de la varianza, dividido el número de repeticiones. Tal vez la diferencia que tiene este método es que en la prueba de Duncan, una de las variables para buscar los datos en la tabla, que es de esta tabla Z de Duncan, ojo que no es la misma Z de la normal estandarizada, sino es una Z para la prueba de Duncan en análisis de variancia. Uno de los indicadores dice que es el número de medias abarcadas por el contraste. Y la otra variable a considerar es los grados de libertad del error experimental. Eso del número de medias abarcadas por el contraste, que es un concepto propuesto por Duncan, plantea que cuando los tratamientos tienen sus promedios así como uno a continuación del otro, entonces el número de medias abarcadas es de 2. Cuando hay una media de por medio, quiere decir, entre esta y esta, entre cada una de estas, cuando estamos haciendo la diferencia de este 52 menos el 42, o del 42 menos el 37, así de medias que están una sucesiva a la otra, entonces se dice que el promedio abarca 2 promedios. Todos esos valores aparecen en esta diagonal que está por debajo de los 0 acá. Estos 4 valores que aparecen acá, por debajo de los 0, esos serían los valores de diferencia de contraste que abarcan 2 promedios. En cambio, si nosotros estamos haciendo la diferencia de este 52 menos el 37, el 42 menos el 34, o el 37 menos el 21, se dice que el contraste abarca 3 medias, y entonces los valores de esa diferencia aparecen en una diagonal un poquito más abajo. Después, hay 2 contrastes que abarcan 4 medias para la prueba de Duncan, que sería el 52 menos el 34 y el 42 menos el 21. Serían estos 2 valores acá. Y por último, hay un contraste que abarca 5 promedios, que sería el del mayor valor menos el menor. Sería este valor 3095 que aparece bien abajo. Para cada una de estas diagonales en la prueba de Duncan habría un valor crítico diferente que hay que calcular y que difiere por los valores que se buscan en la tabla. En ese caso, la prueba de Duncan es un poquito más complicada que la prueba de Tukey, que tenía un solo valor crítico para cada valor de alfa. El resto del procedimiento es lo mismo. Una vez que nosotros buscamos el valor en la tabla y hacemos el cálculo del valor crítico, después la cuestión es comparar las diferencias observadas con el valor considerado crítico por el test. Estos serían los 2 métodos sugeridos en la bibliografía. Yo lo estoy presentando en primer lugar en este momento porque serían como los más sencillos, los que se utilizan para probar diferencias de a pares de promedio. La prueba de T o de mínima diferencia significativa, que se basa en la prueba de T, que ya se utilizó en el capítulo de análisis de variancia. En todo caso, acá la diferencia es que la variancia que se utiliza como la variancia amalgamada o algo así, es la variancia del error experimental. Y ahí está la fórmula para calcular el valor crítico en el caso de, entonces, a esto le vamos a llamar mínima diferencia significativa o prueba de mínima diferencia significativa, o en inglés es así como está dicho ahí. El inglés más hablado acá sería mínima diferencia significativa en castellano, entonces MDS en algunos libros va a aparecer así, o LSD, que significa... Silvia, LSD, ¿qué significa? Less Significant Difference. Sería lo mismo, pero usando las siglas en inglés. En ese caso, entonces, fíjense, probablemente en la unidad de test de hipótesis nosotros estábamos acostumbrados a calcular un T de H sub 0 y compararlo con el T de tabla que se buscaba de esta manera que está acá.
ahora resulta que multiplicamos el T por la variancia y entonces tenemos como una diferencia de promedios. Y eso se utiliza para probar entonces la diferencia de media. Cuando entramos ahora a hablar de contrastes que tienen más de dos promedios, eso, ¿cuándo surge eso? Y bueno, cuando tenemos 5, 6, 7 tratamientos, a veces cuando tenemos una serie de tratamientos que tienen que ver con material experimental nacional y otros importados, o cosas por el estilo, o tratamiento, un conjunto de tratamientos y el tratamiento testigo. Bueno, cuando nosotros queremos empezar a hacer comparaciones donde vamos a comparar más de dos promedios, quiere decir 3 o más, tenemos que empezar a incorporar este concepto de que los contrastes son una combinación lineal compuesta por 2 o más promedios de los K promedios que tenemos en el experimento. Entonces, una manera simbólica, de nuevo, de representar un contraste sería: el contraste es este concepto lambda, que es igual a la sumatoria de una serie de coeficientes por el promedio de los tratamientos. Obviamente que nosotros no tenemos esos promedios así como aparecen ahí, sino que vamos a tener estimaciones del contraste. Bueno, yo estoy repitiendo un poco. ¿Qué son estos CI? Son coeficientes por los cuales están multiplicados los promedios de los tratamientos en cada uno de los contrastes. En esos que estuvimos viendo, donde teníamos un par de tratamiento, entonces esos coeficientes son solamente 1 y -1. A partir de que empezamos a usar 3 o más promedio, entonces vamos a ver que van a tomar otros valores. Una condición que tienen que cumplir los contrastes cuando uno lo formula es que la suma de esos coeficientes tiene que ser igual a 0. Obviamente, contrastes de pares de tratamiento, como estuvimos diciendo, vamos a tener un +1 y un -1, eso nos da 0, entonces siempre se cumple esta restricción. Es un poco lo que está dicho acá. Vamos a trabajar obviamente con el estimador del contraste. Nosotros fuimos, esto que aparece aquí como X sub I menos X sub K, es un poco el concepto de cada una de las diferencias que teníamos en esa tabla que estuvimos presentando, ¿sí? Acá se está haciendo como una revisión. Dice acá, en ese caso, entonces, C sub I es igual a 1 y C sub K es igual a menos. La suma de los dos coeficientes nos da 0. Ahora, si tenemos un contraste un poco más complicado donde entran varios promedios, entonces vamos a llamar al estimador de lambda con esta denominación L. Vamos a tener entonces la sumatoria de los coeficientes multiplicada por los promedios de los tratamientos. ¿Sí? Y ahí está una expresión de cómo vamos a poder calcular la variancia de un determinado contraste, y es así la sumatoria de los coeficientes al cuadrado multiplicado por la variancia de la media. Esa variancia de la media normalmente la vamos a reemplazar finalmente, ahí abajo está la variancia estimada, que es la que vamos a poder obtener en cada uno de los casos ahora. Es la variancia del error experimental dividido de R por la suma de los coeficientes al cuadrado. ¿Qué es todo eso, profesor? Y bueno, es un poco, son conceptos que valen cuando nosotros vamos a empezar a utilizar contraste con más de dos promedios, es que vale un poco todo esto que estamos diciendo. ¿Sí? Quiere decir, cuando nosotros vamos a calcular la variancia de un determinado contraste, vamos a tomar la variancia del error experimental y la vamos a multiplicar por esta suma de los coeficientes de cada uno de los promedios del contraste dividido en número de repeticiones del tratamiento correspondiente. Si vamos a hacer la prueba de T, un poco el planteo es así, que tenemos el contraste menos lambda dividido el desvío estándar del contraste.
haciendo la multiplicación de esto por esto, tenemos entonces el valor crítico del contraste. Podemos hacer la verificación en términos de T o bien en términos de mínima diferencia significativa. Bueno, cuando vamos a aplicar ahora pruebas de contrastes múltiples con varios promedios y vamos a hacer varios contrastes, entonces, además de que la sumatoria de los coeficientes sea igual a 0, la sumatoria de los coeficientes en cada uno de los contrastes sea igual a 0, se tiene que probar si los contrastes son ortogonales. Y para probar si los contrastes son ortogonales, se tienen que considerar los coeficientes de cada uno de los promedios en cada uno de los contrastes y hacer una multiplicación, un producto. La condición es un poco esta que está planteada ahí abajo, que la sumatoria de los productos de los coeficientes dividido el número de repeticiones también me tiene que dar 0. Si se cumple eso, se dice que la conclusión que obtenemos en los diferentes contrastes son independientes unas de otras. Y es como un requisito para que sea válida la comparación y las pruebas que vamos a estar haciendo. Aquí hay como una especie de propuesta de un ejemplo para tratar de entender esto, que no es tan sencillo de entender. Probablemente esto sería como la cuestión más sofisticada de entender en esta unidad. Vamos a ver si podemos ir redondeando y si Silvia todavía tiene tiempo de desarrollar la prueba de Tukey o alguna de esas en el resto. Y el resto vamos a tener que verla el miércoles de la otra semana, ¿no, Silvia? Porque el lunes es feriado. Absolutamente. Bueno, acá dice, si tenemos un ejemplo con 4 tratamientos, T1, T2, T3 y T4, y los promedios de esos tratamientos, M1, M2, M3 y M4, si suponemos que los promedios de esos tratamientos son iguales, podríamos probar, por ejemplo, la diferencia. En un contraste C1, dice acá, la diferencia del promedio de tratamiento 1 menos el 2, y ahí abajo aparece un nuevo contraste que sería el 1 y el 2 versus el 3. Así es un poco como se escribe. Eso que está escrito como C2 acá sería la manera como se propone una diferencia entre 3 promedios. En este caso lo que se está diciendo es, supera el tratamiento 3, o mejor dicho, el promedio del 1 y el 2 supera el tratamiento 3. Cuando se escribe el contraste se hace de esta manera para que se cumpla eso de que la suma de los coeficientes sea igual a 0. Bien, entonces acá están aislados ahora los coeficientes. Entonces dice en el contraste 1 tenemos los coeficientes de la media 1, la media 2 y la media 3. Entonces, sumando los valores tenemos acá la sumatoria de los coeficientes me da 0. 1 menos 1 más 0, 0. Acá tenemos 1 más 1 menos 2, 0. Ahora, ¿cómo hacemos para probar si son ortogonales estos dos contrastes? Multiplicando los coeficientes. Entonces se hace 1 por 1 igual a 1, menos 1 por 1 menos 1, 0 por menos 2 me da 0, y sumando todos los valores me da 0. Esta es la manera de probar que esos dos contrastes que habíamos propuesto, el C1 y el C2, son ortogonales. Y esto es una condición, entonces, para considerar que son independientes, y en los libros aparece como una cuestión que uno tiene que probar si va a querer aplicar después la prueba de MDS o la prueba de Sheffe, que todavía no la vimos. En este caso dice la conclusión es que los contrastes son ortogonales. Si vamos a aplicar la prueba de mínima diferencia significativa, después de haber chequeado eso, entonces utilizamos esta fórmula, mínima diferencia significativa o LCD igual a T por esta expresión. Esta es la manera de calcular el valor crítico o la mínima diferencia que tendría que haber entre los promedios de los tratamientos para considerar que esa diferencia es significativa. El último método, la última prueba que nos está faltando ver, es una prueba propuesta por un autor llamado Sheffe, que en realidad es sugerida aplicarla a pruebas con más de dos
no a pares de promedios, sino a contrastes múltiples. Es como una prueba específica, especial para contrastes múltiples. Vale todo esto. La manera de calcular el valor crítico en la prueba de HF es esta que está aquí abajo, que es un poco la síntesis de todo el método. El valor crítico de HF es entonces el desvío estándar del contraste multiplicado por la raíz cuadrada de K-1 del número de grados de libertad de tratamiento. El F es el mismo F teórico calculado en la tabla de análisis de variancia. Entonces, con el mismo valor tabular que nosotros calculamos por allá, lo usamos acá para calcular el valor crítico en este método. De nuevo, aquí la idea sería, si la sumatoria, esta sumatoria que está acá, de los coeficientes multiplicados por los promedios me da mayor que este valor crítico propuesto por Sheffield, entonces decimos que hay una diferencia significativa entre los promedios de los tratamientos. Y si no, decimos no hay diferencia significativa. Aquí aparece la condición acá abajo, que es un poco lo que yo estaba diciendo. Después de todo esto, que es medio apurado y medio complejo, recién cuando hagamos algún ejercicio concreto es que vamos a tener elementos como para poder entender un poco y a lo mejor volver a revisar esto que está planteado acá y decir, eso era lo que quería decir toda esa fórmula que aparecía ahí. Aquí hay una repetición, arriba está cómo se calcula entonces el contraste en la prueba de HF y abajo cómo se calcula el valor crítico. Últimas dos cositas, los libros dicen que el nivel de exigencia de las diferentes pruebas van increciendo de la prueba de Dunk a la prueba de Tukey, la prueba de T o de mínima diferencia significativa y la prueba de HF. ¿Qué quiere decir? Y que los valores que tienen, las diferencias que tiene que haber entre los promedios de los tratamientos para las diferentes pruebas, pueden ser más bajos en el caso de la prueba de Duncan. Entonces hay algunos experimentos, sobre todo genéticos, que se supone o se sabe anticipadamente que no tienen tanta diferencia, entonces se suele recomendar usar esa prueba para su verificación. A medida que vamos, podríamos inclusive en algún ejercicio de la cursada probar un poco los valores críticos que me dan estos diferentes métodos y ver si se cumple esto que yo estoy sugiriendo acá. Lo último que quería decir y que tiene que ver con una pregunta que me hicieron el año pasado, ¿se podrían hacer pruebas de contraste con los totales de los tratamientos? Y sí, efectivamente, porque lo que nosotros calculamos en estas pruebas que estuvimos viendo son diferencias de promedio. Como los totales son los promedios multiplicados por el número de repeticiones, nosotros podríamos plantear diferencia entre los totales de los tratamientos, solo que la comparación la vamos a tener que hacer con esos valores críticos calculados para los promedios multiplicados por el número de repeticiones. Eso es un poco lo que yo tenía para presentar, Silvia. Si vos te animás en los 10 minutos que quedan desarrollar algo todavía. Estoy esperando que se me prenda la otra computadora, que fue la que disculpen, ¿hay alguna pregunta? Y si no, no sé si ustedes vieron, nuestra idea es que el miércoles que viene vamos a tener una clase presencial un poco sobre toda esta unidad, ¿no, Silvia? Sí, vamos a ver, vamos a hacer de nuevo quizás avanzar con el ejercicio. Es un ejercicio que nos está pidiendo directamente hacer todas las pruebas en uno, que es el 14, que es justamente donde se comparan los efectos de 5 herbicidas sobre el control de malezas en un ensayo de plantaciones forestales. Los datos ahí están en porcentaje, y ahí sí nos pide que hagamos LSD de Fisher, Duncan, Tukey y Sheffield, que planteemos diferentes comparaciones múltiples. Está muy Yo bueno. diría que como un poco nos está quedando poco tiempo y veamos hasta dónde podemos avanzar, Silvia, aunque sea con alguno de ellos. Y el otro miércoles en una clase presencial un poco se va a revisar todo esto
Inclusive teníamos pensado hacer un ejercicio completo de diseño completamente aleatorizado con el análisis de variancia y la prueba de los contrastes. Aún vamos a tener allá por el día 18 una clase que nosotros estamos proponiendo que sea online, ¿sí? Para hacer consulta de todas las 4 unidades que van a entrar en el parcial, que es el miércoles 20. ¿Sí? La fecha está siendo mantenida. Entonces, en la clase del miércoles que viene, cualquier duda que pueda haber quedado de la teoría o la práctica de esta unidad 4 o de la 3 también, la vemos ahí, así, ahí. Y en la clase del lunes 18, cualquier duda de las 4 unidades para el parcial. Silvia. Ahí estoy. Mi computadora no reacciona. En un segundo veo si puedo proyectar algo. Así iniciamos. Bueno, ya nos quedan 7 minutitos nomás para terminar la clase. Ya vemos cómo avanzamos. Como ustedes van a estar estudiando, por lo menos eso es lo que nosotros esperamos, estar estudiando tanto la parte teórica como los ejercicios para el parcial, entonces también nos vale que, habiendo leído ustedes, vayan registrando entonces las dudas que surgen, tanto para la parte teórica como para la parte práctica. El miércoles que viene para unidad 3 y 4, y el otro lunes, el lunes 18, un poco para las 4 unidades que van al primer parcial. Nosotros vamos a tratar el lunes 18 de estar todos los docentes conectados, de manera que a medida que vayan surgiendo dudas de los distintos temas, porque están los temas que di yo, está el tema que dio Alfonsina, los que dio Fidelina, un poco todos los prácticos que atendió Silvia. Vamos a ver si Anabela se hace cargo de algún ejercicio también, ahora o si no en la próxima unidad. Silvia, no, si querés, normalmente estiramos un poquito más del... Si hay como desarrollar, aunque sea alguna de las pruebas. Bueno, es medio lentejo esto. Vamos entonces a buscar. Pasa que el ejercicio que desarrollamos es un ejercicio básico, no solicita que hagamos ningún test, solo que, bueno, que decidamos si vamos a rechazar o aceptar la hipótesis de igualdad. Ahora me voy, un segundo. Vamos a buscar el vademecum. ¿Dónde lo tengo? Lo primero y principal es tener el vademecum a mano, porque ahí están las fórmulas que necesitamos para iniciar con los tests de comparación de medias. Acá está. De lo que estuvimos diciendo hoy, fíjense que van a tener que tener, además de la tabla de F, la tabla de T, la tabla de la prueba de Duncan y de Duque que estuvimos viendo, ¿sí? El test de Sheffer se resuelve con la tabla de F, que ya un poco ya estaba considerada. Todas esas tablas van a tener que tener una copia a mano el día del parcial. Bien, ahí pueden ver el vademecum en la página 3. Hubo un año en el 2019 que Fidelina fue generosa y prácticamente puso un tutorial y todas las fórmulas para hacer las diferentes pruebas de comparación de medias, ya sea de pares o múltiples. Entonces, bueno, acá tenemos el primero, que, bueno, para mí, a mí es el que más me gusta, la prueba de Fisher, que podemos llevar para allá. Acá simplemente necesitamos fundamentalmente vamos a calcular el estadístico de prueba, como hacíamos con T, ¿sí? Hacíamos la diferencia, a ver, no sé si qué se está viendo, porque esto... Sí, se está viendo ahí. ¿Está viendo? Bueno,
Estoy viendo porque por lo general tengo abierto el... Bien, entonces... Ahí dice Fidelina que ya se pasó al grupo ese material, Silvia, así que como que ellos ya lo tienen. ¿Qué material? Y ese que vos estás... Ah, sí, sí, ellos tienen eso todo que eso, preparó... lo tienen todo en el aula, sí. Sí, sí, sí. En el aula, chicos, está la tabla de Tukey y la tabla de Duncan, por favor. Tienen que bajar. Como ahora, bueno, ya no nos queda mucho tiempo, no vamos a hacer Tukey ni Duncan, sino que vamos a trabajar simplemente con la prueba de mínima diferencia significativa, o bueno, la sigla en inglés LSD de Fisher, en donde vamos a necesitar, sí, para determinar el valor crítico, el T de tabla, la T de student sería. Bueno. Ok. ¿Cuándo hacemos un test de comparación de medias? Solo para redondear, cuando la prueba, ¿sí? En la tabla de análisis de variancia, nosotros obtuvimos un F calculado mayor al F de tabla. Cuando rechazamos la hipótesis de igualdad, tenemos que avanzar, hacer un test posterior para verificar una prueba posterior, para verificar cuáles de esos tratamientos es verdaderamente el que mayor efecto genera en la producción y nosotros podamos tomar una decisión técnica en ese sentido, ¿sí? No tiene ni un sentido probar tantos tratamientos si después no me quedo con cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos que mayor producción generan. Bueno, esos serían los test o las pruebas de comparación de medias. ¿Qué teníamos que hacer? Alejandro les había mostrado que teníamos que hacer, ahora con las medias, ¿sí? Una suerte de matriz ordenando de mayor a menor las medias. Voy a pegar por acá y voy a buscar un poco de espacio. Por lo menos voy a dejar planteado esto para que ustedes puedan avanzar, si tienen tiempo, haciendo un repaso de la teoría que se acaba de dar, para que no nos agarren seco el miércoles la clase esta. Entonces fíjense, voy a copiar y pegar transpuesto, y le voy a pedir que me ordene de mayor a menor por la columna B, o sea, la producción. Voy a pedir un orden personalizado, voy a ordenar de mayor a menor, y ahí me ordenó. El tratamiento 1 es el que mayor producción generó, seguido por el tratamiento 2, el tratamiento 5, el tratamiento 3, y bueno, como ya habíamos visto, el tratamiento 4 era el que menor producción generaba en términos de peso creo que era peso de arroz. Entonces, acá tenemos nuestros tratamientos, nuestras medias, nuestros promedios, ya los tenemos acá, y lo que tenemos que hacer es volver a transponer, esto lo voy a eliminar, para poder hacer nuestra matriz de diferencia de medias. Tengo esto acá, voy a hacerle un recuadrito, y voy a hacer mis diferencias. ¿Cómo? Bueno, resto este o este menos su propio valor, nos va a dar 0, una matriz diagonal de ceros, y hasta que el contorno se pinte de... voy a fijar, en este caso, esta celda, lo voy a dejar fijo con F4, en ese caso, y ahí sí voy a arrastrar para allá. Bueno, acá pueden ver que nos hace la diferencia entre la media del tratamiento 1 menos la media del tratamiento 2. Y ahí va avanzando la media del tratamiento 1 menos la media del tratamiento 5. Y como pueden ver, va aumentando
la diferencia, la magnitud de esa diferencia entre las medias de los tratamientos. Lo que voy a hacer ahora es ver, en vez de fijar, voy a fijar acá, para poder arrastrar para allá. Bueno, no sé qué hizo, creo que no está bien. Ah, tengo que fijar también la columna de acá. Bueno, voy a hacer la matriz entonces de diferencias. Está bien hecho, me va a dar una matriz diagonal. Voy a poner en negrita las medias, que son contrastadas. Bueno, y acá podemos ver que es una matriz, bueno, acá arriba van a estar los negativos. Vamos a trabajar solamente con este lado de la matriz de diferencias. Ok. Esto sería nuestro valor, nuestras diferencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la diferencia entre la media que ya tenemos acá, dividido la variancia o el cuadrado medio del error experimental por, bueno, en este caso tenemos el mismo número de repeticiones para los tratamientos, aplicándole raíz a esto. Entonces acá vamos a tener nuestro estadístico de prueba calculado y vamos a buscar nuestro valor crítico del mínimo de diferencia significativa. Creo que estoy más o menos bien. Un segundito. Bien. ¿Qué tengo que buscar? Tengo que encontrar, bueno, primeramente tengo que establecer mis hipótesis. La hipótesis es de que la media 1 es distinta a la media 2, una cosa así. Voy a llevar esto para allá para tenerlo cerquita. Voy por acá para ver todo lo que necesitamos. Ahí está. Bueno, ¿qué necesitamos para ir respondiendo a todo esto? Primero buscar de nuestra tabla de análisis de variancia el cuadrado medio del error experimental. El cuadrado medio del error experimental, que sería la variancia o el S cuadrado del error experimental, lo marcamos y lo traemos para acá. Tenemos que ir ordenando toda la información que necesitamos para calcular el estadístico de prueba. Entonces, traigo el cuadrado medio del error experimental. El alfa creo que no dice nada porque estamos haciendo tipo un híbrido entre este ejercicio que ya teníamos hecho el análisis de variancia. Entonces vamos a ir respondiendo así por parte. ¿Qué más necesitamos? Bueno, el valor de alfa, porque con eso vamos a entrar en el T de tabla. Necesitamos saber los grados de libertad del error experimental, que en este caso creo que eran 15, me voy de nuevo a la tabla. El número de repeticiones, no sé si necesitamos también, el número de repeticiones era 4. Ahora tenemos que buscar el valor de tabla. Acá pueden ver que el valor de tabla de T depende de cómo nosotros establecimos nuestra hipótesis. Vamos a, fíjense, por ejemplo, la media del tratamiento, voy a poner acá, media, en realidad es media de la media 1, del tratamiento 1, es igual a la media del tratamiento 2. Ese sería nuestro primer contraste que vamos a hacer. Bueno, esa sería nuestra hipótesis nula. Contra la hipótesis de alternativa,
que dice que la media de tratamiento 1 es mayor o distinto, podemos poner también, si es distinto vamos a dividir en las dos colas y tenemos que dividir el alfa en dos partes. En realidad acá estamos buscando diferencias significativas, entonces podemos poner que es distinto. Pucha, ¿dónde tengo eso ahora? Distinto, creo que lo tengo acá. No, es que no preparé para desarrollar esta parte, no tengo preparado. Entonces sí, la media 1 es distinta a la media 2. Esas serían nuestras hipótesis de partida. Bueno, ahí está. Ahora sí, vamos a hacer el trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, calcular el T para cada uno de los contrastes, calcular el T crítico y contrastar con, calcular el estadístico de prueba y contrastar con un valor crítico. Y lo podemos hacer rápidamente. ¿En dónde? El LSD o la mínima diferencia significativa, vamos a poner mínima diferencia significativa, que es el valor crítico con el cual nosotros podemos contrastar directamente nuestra diferencia o hacer el cálculo del T, ¿sí? Del T de prueba, se va a hacer de esta manera. Buscamos el valor de T, que todavía no definimos, que queda definido por el alfa y los grados de libertad del error, multiplicamos por la raíz, o sea, acá en este caso vamos a hacer el desvío estándar, o sea, la raíz de la variancia del error experimental por la sumatoria de las inversas de los tamaños, o del número de repeticiones que tiene cada una de estas medias que vamos a contrastar. Como en este caso el número de repeticiones es el mismo, bueno, es bastante más sencillo hacer el cálculo. Bueno, entonces, me falta encontrar el valor de T, que como ya les dije, el valor de T encontramos haciendo este cálculo. Hacemos, o implementando esta función. Vamos a agarrar la inversa de T, pero de una sola cola, en donde ponemos la probabilidad, creo que era acumulado también, 0,95, y los grados de libertad del error experimental, n-k, es 15. Ahí no puso el cerro. ¿Qué no puse? El 0. Sí, perdón. Me parecía que no había puesto. Pero como yo, acuérdense, que como yo le puse distinto en las dos colitas, creo que tenemos que particionar el alfa, entonces es 0,975. Ahí está. Siempre va a depender de cómo yo establezco mi hipótesis, ¿sí? De alternativa. Si pongo es distinto o es igual, mayor o menor. Entonces, bueno, tenemos, creo que así está bien, porque si no me va a dar un valor, en este caso, fíjense la fórmula dice que es alfa, simplemente alfa, bueno, tengo que revisar cómo está desarrollado en el apunte. Creo que Bien. sí. Dividimos. Ya son 12:10, yo te diría como que Bueno, vayamos, bueno, voy en todo terminando. caso, dejémoslo como tarea, a ver si pueden avanzar un poco, y esto es lo primero que revisamos el miércoles cuando tengamos Bueno, estoy hablando del miércoles 13. dale. Chicos, este valor, la mínima diferencia significativa, va a ser el valor crítico que vamos a contrastar contra las diferencias que tenemos acá en nuestra grilla o matriz de diferencias. Si lo calculan, y simplemente tienen que reemplazar los valores que ya les estuve mostrando y calcular la mínima diferencia significativa. Eso sería la tarea. De ahí en más vamos a empezar a trabajar nosotros este miércoles. ¿Me parece? Si no se va a hacer bastante más largo. Ya me colgué y ya estaba siguiendo. Déjame decirles un mensaje. ¿Vale? El cronograma de clases está ahí en el aula virtual.
Es el momento de poner las fichas en la preparación del primer parcial, que va a ser el día 20. Fíjense que hoy es el día 6, sería como de acá 2 semanas. El próximo miércoles vamos a tener una clase presencial donde vamos a repasar un poco todo lo desarrollado en la unidad 3 y 4, donde los cálculos básicamente tienen que ver con la unidad 4. Y el lunes 18 vamos a hacer una especie de clase de consulta general de las 4 unidades en forma virtual. Y eso es un poco vayan fijándose que tienen que traer las tablas, las calculadoras, los vademecum y todo eso para el día del parcial. Recordando que el parcial es teórico práctico, porque eso es lo que permite promocionar la materia. Listo. Que tengan un buen fin de semana largo.